Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Contento nuevamente de poder vernos, compartir junto una palabra del Señor. Nos hace bien. Y la verdad es cosa, hermano, que estoy contento que podamos tener comunión de esta manera, mediante las redes sociales. Mis queridos amigos, el tema de hoy día se llama Resurrección en el pueblo de Naín. Aquí hay un hermoso relato en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 7 y el versículo 11. Lo vamos a leer en el nombre del Señor y vamos a extraer estas perlas espirituales, estas semillas espirituales que nos pueden ayudar cuando una persona ha perdido un ser querido. Una de las cosas más terribles que podemos experimentar es la muerte. La Biblia le llama el gran enemigo, que Dios lo va a destruir. Pero mientras estamos en esta tierra, vamos a experimentar pérdida de seres queridos. Puede que se vaya una novia, un novio, un hijo, una hija, un padre, un amigo. Y vamos a leer este pasaje y lo vamos a analizar. San Lucas, capítulo 7 y el versículo 11, dice lo siguiente ahí la palabra de Dios. Aconteció, después que él, refiriéndose a Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. Iban, dice, con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí la escritura dice que el Señor Jesucristo, cuando Jesús iba a un lugar, como él hacía milagros, él ha sido el predicador más grande de todos los tiempos, lo seguían las multitudes, porque Jesús tenía la solución, le daba la vista a los ciegos, así limpiaba a los leprosos y resucitaba a los muertos. Y aquí en la escritura dice que llegan a una ciudad de nombre Naín. La palabra Naín significa alegría, significa algo placentero. Eso significa el nombre de Naín. Pero vamos a ver en este pueblo qué es lo que vio el Señor Jesucristo que le llamó la atención. Versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, estaba Jesús entrando recién en la ciudad a la puerta, he aquí que llevaban, dice, a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí ya aparece un cuadro, ¿cierto?, que es de gran dolor, porque la escritura dice, cuando el Señor Jesús iba entrando a la ciudad, iba una gran multitud saliendo, llevaban a un muerto, llevaban a una persona que había partido, que se había ido. Y la escritura dice acá que era el hijo único de una mujer que además era viuda. Imaginen ustedes lo terrible que tiene que haber sido para esta madre, porque en estos tiempos bíblicos, si hoy día la cosa era complicada, imagínense en aquellos días. Viuda, sin un marido y un hijo único. Seguramente que esta mujer tenía su esperanza en su hijo, quizás iban a pasar el tiempo, esta mujer iba a envejecer y su hijo la iba a ayudar a sustentarse. Y vemos, hermano, que terrible porque la Biblia habla acerca de estas características. Sacan al hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Versículo 13 dice, cuando el Señor, es decir, el Señor Jesucristo la vio, hermano, cuando una persona se muere en este mundo, Dios está viendo. Dios no es un Dios indolente. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, hasta cuando un pajarito se muere, Dios sabe en los cielos que se murió un pajarito. Cuánta más razón un ser humano, como dijo Jesucristo, no valen ustedes mucho más que ellas, que las aves del cielo. Jesús lo vio y Jesucristo se compadeció de ella. El Señor Jesucristo se puso en su lugar. Esta mujer era viuda, su único hijo, su sustento. Y le dijo el Señor Jesucristo, no llores. Hoy día el Señor, ¿cierto? Tenemos que llorar. Cuando una persona se muere, no, tenemos que llorar porque tenemos sentimientos y es algo muy terrible. Pero ya había llorado mucho y el Señor Jesucristo le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban, dice, se detuvieron y dijo al joven. Mira lo que le dijo el Señor Jesucristo a este joven que estaba muerto. Joven, a ti te digo, levántate. El Señor Jesucristo detenió esta procesión.
Jesucristo toca, ¿cierto?, el féretro y le dice al muchacho que estaba muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven dice la escritura acá, entonces se incorporó él, el que estaba muerto, y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. El Señor Jesucristo ahora se lo dio a su madre, se lo dio vivo, se lo da con vida y se lo da sanito. Por eso, mis queridos amigos, hoy día yo le digo en el nombre del Señor, un día todos los muertos, dice la Biblia, escucharán la voz del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿cierto?, llamará a los muertos y los muertos se van a levantar. De ahí vamos a leer ese pasaje en la Escritura de Dios. Y algo bien interesante que dice la Escritura acá, que el joven se incorporó y se lo dio a su madre. ¿No cree usted que va a ser el maravilloso el regreso del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en una ocasión dijo que en este mundo van a tener aflicción, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús pues dijo, su tristeza se transformará en gozo. En esta tierra quizás vamos a llorar, vamos a tener tristeza cuando parta un ser querido, pero esa tristeza en la segunda venida del Señor Jesucristo se va a transformar en un gozo. Porque así como Jesús le dio este hijo a la madre, le va a devolver la novia al novio. Si se fue un novio, le va a devolver, ¿cierto?, a la novia su novio. Si se fue un hijo, el Señor se lo va a devolver. Si se va un padre, se va un abuelo, un amigo. Cuán importante, mis queridos amigos, es creer en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. ¿No le parece a usted, mis queridos amigos y amigas y hermanos y hermanas, que no es maravilloso el Evangelio? La palabra de Dios se llama, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Esto es palabra de Dios que estamos leyendo, tiene un poder de consolar nuestro corazón. Ahora vamos a ver acá el Evangelio de San Juan, donde la escritura es clara, nos dice que al segunda venida del Señor Jesucristo, los muertos escucharán al Hijo de Dios y se levantarán. San Juan capítulo 5 y el versículo, lo vamos a leer, el versículo 25. Mire, San Juan 5:25 dice, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor Jesucristo, de cierto os digo. Dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que, dice, la oyeren, vivirán. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga por segunda vez, el Señor Jesucristo va a regresar en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. De allá mandará a sus ángeles a buscar a sus escogidos, y del cielo, ¿cierto?, les va a llamar por su nombre a las personas. Te va a llamar a ti, él va a llamar a ese ser querido que se fue. Y la Escritura dice que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿No le parece maravilloso esto? Hoy día, ¿cierto?, mucha gente ahí está durmiendo en los cementerios. Dice que escucharán la voz del Hijo de Dios, los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a una resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a una resurrección de condenación. Por eso, mis queridos amigos, hoy día es el día de salvación, hoy día es el día de buena nueva, en el cual hoy día nosotros podemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No tenemos para qué ser fanáticos religiosos, podemos seguir viviendo nuestra vida, hacer deporte, casarse, estudiar, cosas maravillosas. Lo único que hay que hacer ahora es integrar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga, nos es maravilloso, cuando Dios, ¿cierto?, porque primero nos va a llevar al cielo, y en el cielo comencemos a buscar a nuestros seres queridos. Yo cuando llegue al cielo, porque hay que ser, ¿cierto?, hay que tener fe, yo voy a estar buscando a mi papá, a mi mamá que partieron. Quizás, ¿qué vas a estar buscando tú cuando llegues al cielo?
Lo importante es llegar allá, llegar, ¿cierto?, ahí a la eternidad. Ahora, mis queridos amigos, ¿cierto?, que el Señor los bendiga, que nos dé el consuelo a todos nosotros. Y ahora vamos a hacer una oración muy especial por todos, ¿cierto?, los que hemos perdido un ser querido, por todos los quizás esta semana. Yo tengo un amigo, Francisco, que él perdió, ¿cierto?, a su polola, a Loreto. Y yo le quiero decir, ¿cierto?, al hermano Francisco que el Señor se la va a devolver sanita, ¿cierto?, para nunca separarse por la eternidad con ella, ¿cierto? Y así a todos los que han perdido esta semana un ser querido, ¿cierto?, un amigo en esta semana. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos elevar una oración para que tú traigas consuelo en el corazón de las personas que han perdido ser queridos, como el Francisco, como la mamá de la Loreto, sus hermanas, sus parientes, Señor. Que tú le puedas traer el consuelo del cielo y también creer en esta promesa, creer en este Cristo que tiene el poder para levantar personas de entre los muertos, como levantó a este niño de esta ciudad de Naín y se lo devolvió a su madre. Te pedimos esto, Señor, todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.